Bueno, el sábado, Nati, fue el día de la fibrosis quística. Sí. Es un tema de salud del que nos va a hablar Roxy Lopresti. Hola chicas, ¿cómo les ¿Cómo va? andás? Buen día, muy bien. Bueno, día que se utiliza para crear conciencia, para informar acerca de la enfermedad. Aproximadamente 200 personas diagnosticadas con esta enfermedad viven aquí en nuestra provincia. Seguramente hay muchos más subdiagnosticados. Y vamos a hablar del tema, y si me acompaña la cámara, vamos a hablar con nuestros invitados, con el doctor Luis Parra, que es jefe de neumonología del Hospital Noti. ¿Cómo le va? Sí, buen día. Miriam Fernández del Espina, que es presidente de FIPAN, una de las instituciones que participa de la Fundación de Todo Corazón, y ella es mamá de Enzo. ¿Cómo va Enzo? ¿Bien? Bien. 12 años tiene Enzo. Bueno, ¿les parece que antes de comenzar a hablar de qué es la fibrosis quística, cómo se produce y todo esto que tenemos que saber de la enfermedad, los invitamos a que compartamos el siguiente informe? Es una patología que afecta a todas las glándulas que tienen algún grado de secreción. Son secreciones más espesas, más pesadas, que no pueden movilizar tanto las células respiratorias como las enzimas que nosotros tenemos para metabolizar esa mucosidad, y sobre todo afecta a los pulmones y al páncreas. Es una enfermedad genética, es decir, se hereda de padres a hijos en determinados casos. Los síntomas más frecuentes en los recién nacidos son retraso en el crecimiento, incapacidad para aumentar de peso normalmente durante la niñez, ausencia de deposiciones durante las primeras 24 a 48 horas de vida, piel con sabor salado. Otro método para diagnosticarla es el test del sudor. Bien, y ahora sí comenzamos hablando con Luis. Bueno, Luis, ya presentada la enfermedad, ¿cómo se produce? Hablamos de que es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética, sí. Esto quiere decir que que puede haber un padre y una madre portadores de un gen, y entre ambos, luego del embarazo, obviamente, el niño hereda esa potencia genética, que es un gen defectuoso, y a partir de ahí en el chico se expresa la enfermedad. Es poco frecuente. Sí, es poco casos frecuente. muy puntuales. En Argentina se expresa en 1 cada 6.000 niños recién nacidos vivos, ¿sí? En Estados Unidos digamos, este porcentaje es menor, es 1 cada 2.500. Nosotros tenemos menos, digamos, todavía, gracias a Dios, incidencia, ¿no? Vos que estás hablando de estadísticas, compartamos las estadísticas acerca de lo que es esta enfermedad. Vemos allí, en la Argentina hay alrededor de 1.000 pacientes, pero hay muchos subdiagnosticados. En Mendoza, en el Noti, 102 enfermos y unos 34 más en el sur o particulares. Estamos hablando, Luis, de algunos números aproximadamente, porque sabemos que no existen estadísticas en nuestro país porque son muy caras de hacerlas. Sí. Pero son tan importantes las estadísticas para diagnosticar la enfermedad y Bueno, tratarla sobre todo. Totalmente. Nosotros en el Hospital Noti hace un mes hemos empezado ya con el registro, en el Registro Nacional de Fibrosis Quística de la República Argentina, a ingresar nuestros pacientes dentro del registro. Esto quiere decir que dentro de un año seguramente vamos a tener números absolutamente certeros de lo que es nuestra población real. Pero no solamente conocer el número, sino también cuál es la evolución en cuanto a promedio de nuestra población y en qué estamos fallando para saber en qué aspecto tenemos que mejorar en la atención de estos chicos. Y se detecta sobre todo en el recién nacido, es fundamental para mejorar la calidad de vida. Sí, hace unos años se ha implementado dentro de la pesquisa neonatal, sí, en el conjunto de hipotiroidismo, fenilcetonuria, se incorporó la fibrosis quística, que es lo que el examen se llama tripsina inmunoreactiva. Y este test permite detectar o sospechar, mejor dicho, la presencia de este tipo de problemas en los recién nacidos. En un paso posterior se hace el estudio que se denomina test del sudor, y ese test del sudor es el que te determina el diagnóstico. ¿Por qué? Porque, como decía la definición recién, las glándulas que funcionan mal, una de ellas son las glándulas de la piel. Esa secreta demasiado cloro y sodio, y en el test de sudor se detecta la cantidad excesiva de cloro y sodio que nos hace diagnosticar este tipo de problemas. Y lo bueno de todo esto es que, detectando en una etapa temprana de la vida, el niño tiene un pronóstico muchísimo mejor y de hecho
hemos tenido y tenemos hoy ya población adulta trabajando. Siempre hablamos de los niños y nos olvidamos de los adultos. Totalmente, ¿no? sí, sí. Que hacen mucho sacrificio también y que tienen una sí, buena calidad de vida, ¿no? Porque le prestan mucha atención exactamente, a su enfermedad. aferrándose a su rutina en cuanto a lo que es tratamiento. Los chicos andan bien, muy bien, y hacen su vida normal en cuanto a escolaridad, deportes, etcétera. O sea como que, Enzo, como acá Enzo, lo tenemos, que hace exactamente. mucho deporte Enzo, también. Enzo, contanos, vos haces deporte, hace poquito que hacías rugby, ahora haces natación, taekwondo, contanos. Sí, hago natación ahora y taekwondo, y bueno. Y es fundamental que los chicos hagan actividad física y también bueno, los adultos para absolutamente. la enfermedad. La actividad física como la que practica Enzo. Sí, se ve fortachón Enzo fue rugby hasta hace unos meses atrás y ahora ha cambiado de deporte. Pero lo importante de todo esto primero es que la actividad física sea un modo de vida del chico. ¿Por qué? Porque se sabe científicamente que la actividad física hidrata las secreciones en cuanto... hablamos de las secreciones endobronquiales, a nivel de bronquios. Entonces, eso permite que el niño las movilice y no pase lo que recién mostraban en la definición, claro, ¿sí? Claro. O sea, que el deporte es una forma de tratamiento. Y es una enfermedad crónica, hay exactamente, que decirlo. Entonces sí, hay que cuidarse toda la vida. Miriam, exacto. ¿Cómo es la vida con Enzo? ¿Cómo es el día a día? Porque a él lo diagnosticaron apenas nació. Sí, a las 48 horas de vida fue una cirugía explorativa, porque tuvo un ilio meconial. Y bueno, contanos qué es eso. Ilio meconial es, se petrificó la materia fecal, la primera materia fecal del bebé, al no tener el líquido mío. Y entonces a las 48 horas de vida él había llorado toda la noche, su abdomen se había distendido. Y bueno, podían ser muchas las causas. Y a las 5 horas nos hicieron firmar por una cirugía explorativa. Mirá vos. Y bueno, no sabíamos qué podía pasar. Y cuando terminó la cirugía nos dijeron que era un ilio meconial que correspondía a una enfermedad glandular. Porque a él le hicieron el test del sudor. Claro, pero eso fue, el test del sudor a él se lo hicieron al mes de vida. Al mes de vida. Y daba dudoso. Después a los 2 meses... Y los resultados son posteriores siempre, claro, no inmediatos. Él estuvo 3 meses con ano contra natura hasta que lo pudieron reconectar. Sí, sí. Y a los 2 meses el test del sudor le daba 74. Y a los 6 meses lo repetimos de nuevo porque ya había engordado, porque estaba más repuesto. Y volvió a salir 72 y 74 en los grasitos. Lo que pasa que aparentemente él tiene una mutación rara y el test del sudor sale más bajito. Claro. Ustedes como asociación, FIPAM, están luchando por una ley para que los proteja, sobre todo con las obras sociales, fundamental el tratamiento aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tratamiento es muy costoso. Porque ¿cuánto sale un tratamiento, perdón que los moleste? Y si lo tuviéramos que pagar nosotros, depende de los antibióticos que tengan que usar. En básico, yo calculo que en este momento estaría como en 100, 120 mil pesos, lo que es kinesiología diaria, mucolíticos, enzimas pancreáticas, vitaminas. Y a eso, si hay que sumarle antibióticos propios de la fibrosis quística, suman 200 mil pesos más. Bueno, y con esta ley, que es probable que esta semana se trate. Es probable que en el Congreso, está en agenda del Congreso la ley. Es una ley bastante amplia que incluye el certificado de discapacidad, que es el que nos piden las obras sociales para tener el tratamiento. Y lo difícil que estamos ahí, médicos y FIPAN y padres luchando, es que el certificado de discapacidad, al verlos a ellos bien, claro, no lo quieren renovar. Cuesta porque mucho en los municipios, la discapacidad, ¿no?, de ellos está adentro. Es el cuerpo que no genera el líquido necesario para que funcione páncreas, pulmón, hígado e intestino. ¿Y en los municipios cuánto se tardan para que les entreguen el certificado? Y en los municipios, cada municipio tiene su junta evaluadora y cada familiar que tiene un hijo con fibrosis quística va a ese municipio a pedir el certificado. Y depende de quién esté en la junta, bueno, dicen no, este chico está bien, no necesita certificado de discapacidad, y el problema está que al no tener el certificado
la obra social no nos cubre. ¿Y los tiempos de ellos es diferente al tiempo de ustedes? Obvio, no tener tratamiento en ellos es como hacer una eutanasia pasiva en una persona, porque le quitas el tratamiento y en 2 meses el chico perdió peso, seguramente se contagió una bacteria, claro, y seguramente va a tener un tratamiento endovenoso. Entonces, el tratamiento en ellos es prevenir, es hacer que no se enfermen y que tengan una vida normal, porque el chico, él se levanta, desayuna, se hace un PAF, 3 PAF, después una nebulización con mucolítico, va a la kinesióloga, está 1 hora con la kinesióloga haciendo 40 minutos de deportes, guiados por ella, y luego hacen 20 minutos de respiratorio, y después ya vuelve a casa, se va al colegio a la tarde, y sus deportes son a la tarde-noche, y a la noche antes de acostarse vuelve a hacer nebulizaciones. Es una rutina. Sí, es una rutina que se puede... Es un hábito que se puede vivir tranquilamente, hacer una vida bien tranquila y normal si uno, primero que nada, los papás aceptamos la enfermedad, tratamos de quererla y no odiarla. Cuesta aceptarla. Pero si uno ve a su hijo, dice, Dios mío, gracias porque es esta y no otra enfermedad, porque hay otras enfermedades más duras. Y bueno, hay que lucharla. Yo les digo a los papás que no se queden, que busquen las alternativas, que no se comuniquen con nosotros, que los ayudamos, si hay que hacer recursos de amparo, porque como hay mucho desconocimiento, por ahí la gente que trabaja en la obra social no sabe de fibrosis quística, entonces hay que acompañar y... Como de otras tantas enfermedades. Sí, bueno, para cerrar, mándale un beso a tus compañeros que seguramente te están viendo, Enzo. Un abrazo. Bueno, ¿y cómo estás en la escuela? ¿Bien? ¿Es buen alumno, Enzo? Sí. ¿Sí? ¿Y los deportes? Contanos los deportes que haces. ¿Cómo son? ¿Cuántos días los practicás y todo eso? Natación hago martes y jueves. Y rugby... Rugby ya lo dejaste hace unos meses. Y taekwondo lunes, miércoles y viernes. Ajá. Sí. Bien. Y los fines de semana bicicleta. ¿Y cómo haces kinesio, Enzo? Los aparatos que usas. Y uso la capela, el flutter. ¿Y eso qué es? Tribal. El tribal, que son aparatos respiratorios para ejercitar los pulmones. Lo importante de lo que nombra Enzo son dispositivos para kinesioterapia respiratoria. Esto le permite al chico tener autonomía. Eso quiere decir que él puede trabajar solito en su casa en lugar de tener un kinesiólogo al lado, y a través de estos dispositivos el niño hace el drenaje de sus secreciones, igual que el adulto, y esto le permite al chico manejar sus tiempos, tener independencia, hacer deporte, etc. O sea, tener una vida normal, mejorar la calidad de vida sobre todo. Gracias a los tres por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. No, para eso estamos, para informar, para educar, para concientizar acerca de la enfermedad. Gracias.